la fórmula de las áreas de los polígonos, que es lado por lado, base por altura. Estas fórmulas que en un sentido simplemente te la aprendes y parece que no tiene sentido. Pero, ¿y si te dijera que sí tienen sentido? En este vídeo vamos a ver algunas fórmulas de los polígonos y a ver qué sentido tienen. Pero primero una cosa. Entendemos por área como la medida de la superficie que ocupa un polígono. Dicho esto, ¡vamos allá! Vamos a empezar con la fórmula del rectángulo. Recordemos que un rectángulo es aquel cuadrilátero, 4 lados, que tiene dos lados paralelos, paralelogramo, y que tiene la singularidad de tener todos sus ángulos formando 90 grados, es decir, todos ángulos rectos, de ahí su nombre, rectángulos rectos. Por cierto, vais a ver que el cuadrado cumple estos mismos requisitos, debido a que el cuadrado es un tipo especial de rectángulo. Y otro, por cierto, esto es un rectángulo, esto también, y esto también. En ninguna parte de la definición se nos especifica que un triángulo tiene que estar apoyado sobre una de sus bases. Dicho esto, vamos a empezar. Recordamos la definición del área como la medida de la superficie, y por ello utilizar yo una cuadrícula de cuadrados de 1 centímetro. Entonces, si dibujáramos la forma de este rectángulo sobre el área, sobre la cuadrícula, su área sería el número de cuadraditos que la conforman. ¿Qué pasa? Si no tenemos cuadrícula a mano o que el número es muy grande, muchos cuadraditos, se hace muy pesado contar. Entonces necesitamos sumar reiteradamente y rápidamente los cuadraditos. ¿Qué podemos utilizar? La multiplicación. Entonces lo que hacemos es sumar los cuadraditos de un lado y multiplicarlos por los cuadraditos de otro lado, que sea diferente. ¿Pero qué pasa? Pues que la suma de la longitud de esto es igual a la longitud de la altura. Y la longitud del otro lado, al que estamos multiplicando, es igual que la base. Entonces estamos diciendo que el área es igual que la base por altura. ¡Hala! ¿Y cómo sabemos cuál es la base de la altura sin tener cuadrículas, sin tener nada? Pues muy sencillo. La base, escogemos cualquiera de los lados. Por ejemplo, yo he elegido esa. Y la altura simplemente será aquel lado que no sea paralelo. Por lo tanto, esto no nos vale, pero sí nos vale este. Al igual que nos valdría este. Proseguimos con el romboide, que es primo hermano rectángulo. Lo único que diferencia es, en términos de forma, es la ausencia de estos ángulos rectos. Además, otro aspecto que comparte con el rectángulo es su fórmula, base por altura, fórmula del área. Por lo tanto, vamos a asignar primero cuál es la base y cuál es la altura. Al igual que el rectángulo, no hace falta que esté apoyado sobre horizontal para que sea en este caso un romboide. Primero empezamos con la base. Seguimos con el tema como en el rectángulo, que la base puede ser cualquier lado. Entonces yo elijo, por ejemplo, este, ya que lo tengo apoyado sobre horizontal, pero puede ser cualquiera. No hace falta que esté apoyado sobre horizontal. Yo cojo este, por ejemplo. Y la altura, en el rectángulo decíamos que a cualquiera de los otros lados que no eran paralelos, sin embargo aquí no se cumple eso, puesto que esto no es la altura, y esto tampoco, ni esto tampoco. ¿Qué hacemos para calcular la altura? Trazar un segmento perpendicular a las dos bases. Por ejemplo, este. Y esa sería nuestra altura. Ahora, podríais pensar de que podemos utilizar la cuadrícula que utiliza con el rectángulo, sin embargo no es nada práctico. En cambio, lo que vamos a hacer es transformar este romboide en su primo hermano en el rectángulo. Para ello recortamos desde un vértice de manera perpendicular hasta una de las bases, formando estas dos figuras que veis a continuación. Si movemos, recordemos que la medida de superficie, yo no cambié la superficie aún, no la he cambiado. Sigue siendo la misma superficie, aunque esté recortada. Conservación de la superficie, del área. Conservación del área. Entonces, si movemos esta figura aquí y lo pegamos, sigue siendo el mismo área, pero de otra forma. ¿Y qué es una forma? Un rectángulo. ¿Pero qué pasa con la base y la altura? Pues vais a flipar. La base se mantiene, pues porque lo que he añadido aquí, este segmento que he añadido aquí, se mantiene aquí. Es exactamente lo mismo. Y la altura ni siquiera la hemos tocado, puesto que no hemos tocado nada de ese segmento que corta las dos bases de manera perpendicular. Vamos a empezar con el triángulo. Como podéis observar, nos encontramos ante un triángulo obtusángulo, debido a que tiene un ángulo mayor a 90 en uno de sus vértices. La fórmula del triángulo que nos sirve para este y para todos los triángulos es base por altura dividido entre 2. Base por altura ya os tiene que sonar romboide, rectángulo, como hemos visto anteriormente. Y el entre 2 significa que para explicarlo hemos tenido que duplicar
el polígono, duplicar la superficie del polígono. Por tanto, yo lo que voy a hacer es coger un mismo triángulo, ese mismo, y ponerlo de esta manera. Y, ¡ostras! ¿Qué ocurre? Esta forma es un poco familiar, ¿no? Es la del romboide. Y ya sabemos la fórmula del romboide. La base por la altura del romboide. La base que veis que también es la longitud del triángulo y la altura. Pero, teniendo un triángulo solo, bueno, base por altura y como solo requerimos una mitad, entre dos. Teniendo un triángulo, como sé la altura y como sé cuál es la base. La altura tenemos, es un triángulo, tenemos 3 alturas. La altura se define como un segmento que une el vértice de un triángulo con su lado opuesto, no este ni este, su lado opuesto, o su prolongación. ¿Por qué su prolongación? Porque, por ejemplo, de manera perpendicular. Porque, por ejemplo, con este vértice no es este, porque no lo hace de manera perpendicular y no lo puedo hacer ninguno dentro. Pero si prolongo este lado, de esta manera, sí puedo hacerlo de manera perpendicular y generar su altura. Lo cual su base seguiría siendo esta, no su prolongación. Y esto pasaría en cualquiera de las 3 alturas. Lo único que tenemos que tener cuidado es no elegir una base que sea la misma que la altura. Quiero decir, si elegimos una altura, esa altura ya no puede ser la base. Aunque parezca inverosímil, la fórmula del rombo también proviene del rectángulo. Ahora vamos a verlo. Pero primero vamos a hablar de la fórmula del rombo. La fórmula del rombo es el producto de las diagonales dividida entre 2. Una diagonal es aquel segmento que conecta 2 vértices no consecutivos. Es decir, este y este forman una diagonal, en este caso la mayor, y este forman otra diagonal, en este caso la menor. Como digo, los vértices tienen que ser consecutivos, no vale este y este porque son consecutivos. Entonces, para calcular el área vamos a contener el rombo en un rectángulo, como veis aquí en la zona marrón que sería el rectángulo. Entonces, observamos que justamente las diagonales es la base, la diagonal mayor, la base y la diagonal menor es la altura del rectángulo. Entonces podemos decir que base por altura es el área del rectángulo. Diagonal mayor por diagonal menor es la base de ese rectángulo porque tiene la misma medida. Pero, ¿qué pasa? Eso es el área del rectángulo, pero el rectángulo veis que es más grande, tiene más superficie porque incluiría todo lo que tiene el rombo y estos piquitos marrones. Pero, ¿qué pasa si yo recorto y pego estos piquitos marrones? Pues que justamente queda igual que otro rombo. Por tanto, el área del rectángulo es 2 rombos exactamente iguales. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir entre 2. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Ahora vamos a ver el área del trapecio. Para ello vamos a utilizar una estrategia muy similar a la que hemos estado utilizando. En primer lugar, vamos a observar que un trapecio multiplicado por 2, es decir, 2 veces el mismo trapecio, fijaos que es el mismo, si lo colocamos de cierta manera, igual que hemos hecho con el triángulo, nos forma un rectángulo. Este rectángulo ya sabemos calcular el área, base por altura. La base por altura. La altura la tenemos, porque la altura es del trapecio. ¿Y la base? La base también la tenemos, la base del rectángulo este. Si os fijáis, la base es la suma de las bases del trapecio, porque esto es igual que esto, y esto es igual que esto. Y si no lo creéis, miradlo. Tenemos la longitud total y tenemos la longitud de las bases. Entonces estamos diciendo que la base menor más la base menor más la base mayor más la base menor, todo multiplicado por la altura y entre 2 es el área del trapecio. Y esto no solo ocurre en los trapecios rectángulos, como lo tenemos aquí. También ocurre en los isósceles, porque cuando juntamos, por ejemplo, 2 isósceles, ¿qué figura nos da? Un romboide. La fórmula romboide, base por altura. Y nos ocurre lo mismo, base formada por las bases de los trapecios y altura, que sigue siendo la misma altura del trapecio. Y por cierto, la altura en este caso sería igual que pasa con el romboide, que sería una perpendicular entre las dos bases. No sería esta altura. Con esto el vídeo ha terminado. Espero que al haberlo comprendido hayáis podido aprenderlo mejor y no simplemente memorizarlo. Nos vemos a la próxima.